Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero faltan maestros, ¿no? Y por eso siempre me ha gustado más el esfuerzo por ser maestro, por ser profesor, que por ser, en fin, cumbre cerebral. Bueno, El valor de educar, que es ya un libro para muchos educadores entrañable, un libro que te ayuda a volver a hacerse las preguntas de la educación y volver a entrar en la esencia de la educación, que a veces se pierde en el día a día, ¿no? Sí. Y en un tiempo donde los maestros son bastante castigados y criticados públicamente y denostados muchas veces, tú rescatas la figura del profesor, rescatas la figura del maestro, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, a mí me parece la figura, el símbolo de la civilización. Si hubiera que encontrar un símbolo de la civilización, no serían los grandes prebostes, ni los arciprestes, ni los grandes militares, no. El símbolo de la civilización es el maestro. Esa es la figura verdaderamente, digamos, que mantiene el mundo, ¿no? Borges tiene un poema muy hermoso que se llama Los Justos, en el que imagina que en algún lugar del mundo hay 8, 9, 10 personas, digamos, cuya rectitud mantiene este mundo de horror y de injusticia en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues yo no sé cuántos habrá, pero ese grupo de justos que mantienen el orden del mundo me los imagino como maestros. Tú llegas a afirmar que la educación es lo más subversivo que hay. Dices dos cosas, es lo más subversivo y es un antídoto contra la fatalidad. Hablemos del factor subversivo de la educación. Es subversivo en el sentido de que y por eso está ligado a la fatalidad, ¿no? Es decir, lo reaccionario, la convección, es decir, bueno, las cosas son como son, es decir, hay una continuidad entre padres, hijos, etcétera, que no se puede alterar. Querer alterarla es querer atentar contra el orden del mundo. En cambio, la educación es lo que lucha contra esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre sea pobre, que el hijo del ignorante siempre sea ignorante. Es decir, es el que rompe las fatalidades del mundo y eso es lo subversivo. Lo subversivo es demostrar que lo que se daba como necesario no lo es. Es una convención y es una convención injusta. Y eso es lo que demuestra la educación. En nuestro país hemos tenido en los últimos años un debate profundo, potente, a partir de las movilizaciones de los jóvenes en las calles sobre la educación. Y ha estado en el tapete el tema de la educación pública, ¿no? Y en bueno, me parece que en otro ya confundo las dos éticas, la de amador y la de urgencia, pero en uno de los dos, tú dices algo interesante que me quedó resonando, y es que ha habido una cierta reserva de los liberales, de ciertos liberales, por la educación pública que vendría desde Adam Smith, ¿no? A ver, hablemos un poco de la educación pública, la importancia que tiene y que ha tenido, y esta reserva liberal frente a la educación pública. ¿Cuál es tu planteamiento frente a eso? Bueno, yo primero creo que la preocupación por la educación siempre tiene que ser pública. Es decir, nunca es un asunto de papá, mamá, el nene y la nena. Es decir, la educación es una preocupación pública porque todos vamos a padecer lo que pase por culpa de la educación. Es decir, la mala educación nos va a afectar a todos y la buena nos puede ayudar a todos. Eso es lo primero. Entonces, además, las personas que más necesitan educación son las personas que no pueden garantizársela ni ganársela personalmente con sus medios, ¿no? Quien ha nacido en una familia donde hay cultura, donde hay libros, donde hay música, donde hay conversación, bueno, necesita educarse, pero ya tiene buena parte del camino recorrido. Pero quien nace en una familia quizá desestructurada, donde no hay aprecio por la educación, ni por la cultura, donde no va a encontrar personas, digamos, que le echen una mano en ese camino, esa persona solo cuenta con la sociedad. Y es el que más educación necesita, porque es el que no va a tener ninguna otra compensación educativa que le ayude. Hay que pensar que el problema de la educación es que nadie se queda sin ser educado. O sea, se dice, no, es que hay gente que se queda... No, todo el mundo es educado. La educación está tan relacionada con la esencia humana que todo el mundo es educado. El problema es por quién. Al que no le educan unas personas encargadas de adultos, familiares, etcétera, que le cuiden, no le educan unos maestros, unos profesores como es debido, etcétera, será educado por los gánsteres de su barrio, o será educado por los peores ejemplos de la televisión, o será educado por cualquier banda de mafiosos cuyas manos caiga, o de fanáticos o de sectarios, ¿no? Pero todo el mundo es educado. El asunto es si los buenos educadores lograremos llegar antes que los malos a educar a la gente. Y eso es lo que tiene que propiciar la educación pública. O sea, la educación pública es
la primera obligación de una democracia, porque la manufactura fundamental de una democracia es crear personas capaces de utilizar sus instituciones. Y una persona sin educar no puede utilizar las instituciones. Pero hay dos enemigos de la democracia que son la miseria y la ignorancia. Y solo defiende la democracia quien lucha contra la miseria y contra la ignorancia. Y todo lo demás es simplemente falsear la esencia de la democracia para que suene bien pero funcione mal. Bueno, han habido afirmaciones, ha habido un debate fuerte con argumentos de un lado o del otro, pero por ejemplo se ha dicho la educación es un bien de consumo. ¿Qué te parece esa afirmación? Desde un punto de vista filosófico y de la filosofía. La educación es un bien de consumo si lo que queremos es crear una sociedad de consumidores y no de ciudadanos. Eso es el problema. El problema es que nuestras sociedades están hechas por consumidores, caprichosos, estresados, etcétera, pero no por ciudadanos. De modo que cuando hay una dificultad, una crisis, un problema y tal, en vez de reaccionar como ciudadanos y como busquemos una solución, creemos las instituciones que nos faltan, controlemos la depravación o la exageración del capital especulativo, lo que se quiera decir, en vez de eso, lo que se tiende es a protestar como los consumidores cuando les han dado un producto que les habían prometido que funcionaba 10 días y se ha estropeado a los 2, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es lo contrario, lo cierto. No hay que formar consumidores, eso se forma con la publicidad, nuestro mundo tiene muchas ofertas para crear consumidores. Hay que formar ciudadanos, y los ciudadanos son los que están preocupados por los derechos y por los deberes suyos y de los demás. Los que son conscientes de la necesidad de que los derechos y los deberes de unos y de otros se armonicen. Y eso es la ciudadanía y eso es para lo que hay que educar, no para el consumo que, insisto, llega por sí solo.